¿Cómo construir el marco teórico? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tema de investigación. Ya todos tienen su tema identificado. Para ellos van a seleccionar el tema a partir de esa pregunta de investigación que se han planteado. Si ya tienen elaborados los objetivos, también puede ser a través del objetivo general. Pero ya todos sabemos que todo deriva de esa pregunta de investigación, puesto que el objetivo, a su vez, deriva de la pregunta de investigación. Lo segundo es que la gran mayoría de las investigaciones en educación cruzan dos variables o categorías fundamentales que ustedes deben saber identificar. Entonces, a partir de esa revisión de la literatura que ustedes hicieron para la elaboración de la problemática educativa que están planteando, deben saber luego cómo cruzar esas categorías. Entonces, esas categorías las vamos a identificar a partir de esas temáticas fundamentales. Supongamos que su pregunta de investigación se refiere a de qué manera la motivación incide en los procesos de comprensión lectora. Entonces ahí tendríamos dos categorías fundamentales que serían motivación y comprensión lectora. Luego podemos hacer, y sería lo ideal, una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con el tema. Esa revisión de la literatura corresponde ya a textos primarios como libros, ¿sí? ¿Por qué no ir a fuentes secundarias como artículos de revistas? Porque las revistas son investigaciones o plantean investigaciones que autores han realizado a partir de las teorías fundamentales que se encuentran en los libros. Entonces se les recomienda hacer una revisión de la literatura a partir de esas fuentes primarias que están en los libros de las diferentes disciplinas. En algunos casos, cuando uno no tiene muy claro quiénes son los teóricos de esa temática que ha elegido, entonces puede hacer una revisión desde los artículos que han revisado, por ejemplo, para construir los antecedentes y ver en qué teorías se fundamentaron estos y rastrearlas a través de la lista de referencias que todo artículo tiene. Entonces, como ya yo he identificado que mis dos variables o categorías fundamentales de la investigación son la comprensión y la motivación, entonces yo hago una revisión de los textos y los autores que han planteado y han analizado de manera profunda ambas teorías. Posterior a eso, lo ideal es que yo entonces construya unos mapas conceptuales que me den a mí la estructura de lo que yo voy a desarrollar en el marco teórico. Entonces, esa estructura la debo hacer de manera lógica y jerárquica. ¿Por qué? Porque el conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver en este caso con comprensión lectora, tiene una estructura de jerarquía, sobre todo en lo que tiene que ver con las habilidades del pensamiento implícitas en la comprensión lectora. Entonces, para eso yo preparo unos mapas conceptuales que me van a decir a mí qué es lo que yo voy a desarrollar en ese marco teórico. Si partimos del concepto de comprensión lectora, entonces como podemos evidenciar acá en el mapa, construimos a partir de ese concepto macro llamado comprensión lectora y de acuerdo con lo que he leído en las diferentes literaturas y teorías sobre comprensión lectora, yo me voy a encontrar que en la comprensión lectora existen muchos elementos implícitos. Estos que yo estoy reseñando acá son apenas algunos, pero yo pudiera ampliar este mapa a otros elementos. Sin embargo, pues lo ideal es que ustedes hagan un mapa que contenga lo fundamental, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que la comprensión lectora se estructura en niveles de comprensión. ¿Esto quién lo dice? Lo dice el ICFES, por ejemplo. Y el ICFES tiene unos basamentos teóricos que ustedes pueden mirar. El ICFES nos dice a nosotros que hay 3 niveles básicos o 3 niveles
que van en orden secuencial también y que uno implica al otro. Él dice que es inclusivo. El último es el nivel crítico, pero para llegar al nivel crítico yo debo haber desarrollado el nivel inferencial y el nivel literal. Entonces, yo debo hablar de esos niveles de comprensión lectora y explicar que existen tres, que son el literal, el inferencial y el crítico, y luego desarrollar en mi marco teórico qué implica el nivel literal. Yendo más allá de lo que yo expongo acá, que esto es apenas un mapa. ¿Sí? En el nivel literal yo puedo desarrollar aproximadamente 4 párrafos explicativos de en qué consiste la comprensión literal, en qué consiste la inferencial y en qué consiste la crítica. También debo hablar de esas habilidades del pensamiento que están implícitas en la lectura, porque son supremamente importantes. Entonces vamos a encontrar que existen diferentes habilidades. En esto hay muchas posturas desde los diferentes autores. Yo les recomiendo revisar a conciencia esto si están trabajando con comprensión lectora, pero por ejemplo está implícita la observación, la anticipación, la comparación, la clasificación, la inferencia, la metacognición. Algunos hablan de la lectura entre líneas, como Daniel Cassani. Otros implican también, aparte de la anticipación, la predicción. En este punto, anticipación y predicción, Cassani lo define de dos maneras, ¿sí? Pero es bueno que ustedes revisen y amplíen la información para ver cuál es la diferencia entre las dos y si las dos son aplicables o si son sinónimos de un mismo proceso. También vamos a ver que aun cuando esto no es una habilidad del pensamiento, la memoria, que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, está implícita en la lectura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos activar la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos cruzar el tema de la memoria, por ejemplo, con los niveles de lectura? En una parte donde evidentemente se utiliza la memoria, tiene que ver con ese nivel literal, porque recuerden que en el nivel literal yo identifico los elementos locales del texto. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar los elementos locales del texto? Pues a través de la activación de esa memoria que me permite a mí recordar lo que yo he leído anteriormente en el mismo texto. Y la memoria a largo plazo se pone de manifiesto cuando yo activo mis saberes previos para comprender el nuevo conocimiento que estoy percibiendo a través de la nueva lectura. Además, entendemos que la lectura implica unos procesos, ¿sí? Un antes, un durante y un después. Y estos procesos están relacionados con la didáctica de la lectura. Entonces, como maestro, yo debo tener claro que durante esos procesos, durante el antes, el durante y el después, yo puedo enfatizarme en estas habilidades y en estas capacidades para llegar a estos niveles. Todos esos elementos que yo tengo en el mapa conceptual van a ir desarrollados a lo largo del marco teórico. Pero además tengo otra categoría, que es la categoría motivación. La motivación ha sido abordada fundamentalmente desde la psicología y desde la psicología del aprendizaje. Entonces, yo debo revisar textos de psicología para comprender qué es la motivación. Entonces, debo explicar qué es la motivación, hablar de esas teorías fundamentales, que hay varias teorías que han abordado el tema de la motivación y de acuerdo a cada teoría existen miradas diferentes. Yo incluso pudiera centrarme en una sola teoría posteriormente, decir, bueno, existen diferentes teorías, para efectos de este trabajo nos identificamos con la teoría X y Y de McGregor, por ejemplo, y explican solo esa. Ya eso depende de cómo ustedes hayan visualizado y tengan comprendido su problema, ¿sí? Y cómo lo van a abordar desde la didáctica en este caso. Entonces yo digo, bueno, existe la pirámide de Maslow, la de motivación e higiene de Herzberg, la de X y Y de McGregor y la teoría motivacional de McClelland. Si yo voy a utilizar la de McClelland, entonces también yo puedo decir desde la psicología
existen o se han desarrollado diferentes teorías como esta y esta y esta. Nosotros nos centraremos en la de McClellan, que encontramos que hay una relación estrecha entre la teoría motivacional que postuló este autor y el desarrollo de la comprensión lectora, por ejemplo. Según todas las teorías de la psicología, existen dos motivaciones, extrínseca e intrínseca, ¿sí? Y esa información extrínseca e intrínseca es la que recibimos del medio y la intrínseca es la que nos motiva desde el sí de nosotros a hacer las cosas, ¿sí? A asumir actitudes, porque la motivación tiene que ver con la actitud y esto es supremamente importante. Esto es un ejemplo que yo les estoy dando, ¿sí? Luego de que yo he definido esas categorías y he extraído todos los elementos implícitos para mi marco teórico, debo hablar o establecer una relación entre esas categorías, porque yo no puedo ponerlas las dos y no ponerlas a dialogar entre sí para el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, una vez que ustedes identificaron y describieron las categorías en su marco teórico, entonces van a hacer un apartado de ese marco teórico donde hablen de las dos categorías. Entonces yo puedo decir comprensión lectora y motivación, por ejemplo, en un apartado del marco teórico. Entonces yo puedo decir de qué manera yo cruzo esta información. Supongamos que yo lo puedo hacer desde los propios procesos de lectura. Cómo la motivación juega un papel preponderante en el proceso de lectura, porque la motivación, fundamentalmente la extrínseca, puede ser controlada por el docente, manipulada para llevar al estudiante a donde queremos que llegue. Entonces pudiera ser, yo me planteo que la motivación durante el proceso, en el antes de la lectura, yo puedo plantear unas estrategias motivacionales de inicio, ¿sí? Como de pronto a través de la didáctica y a través del propio texto yo puedo generar una estrategia que motive al estudiante a la lectura. Durante la lectura, entonces yo puedo también hacer una manipulación de ese durante a partir de elementos fundamentales que están implícitos en la motivación, como la autorregulación de la comprensión. Entonces, ¿cómo yo a partir de ese proceso en el que yo voy controlando mi comprensión, yo puedo generar unas estrategias que el estudiante aprenda a ser autorregulado frente al proceso de comprensión lectora y cómo la motivación puede jugar un rol fundamental a partir de elementos que están en el propio estudiante, ¿sí? Y que el maestro puede controlar. Elementos como, ¿sí? Palabras de aliento, palabras de ratificación, palabras de esfuerzo, en donde el estudiante perciba cómo hay logros y esfuerzos y logros o recompensa y logro, ¿sí? Eso depende también de la teoría motivacional que yo elegí. Y en el después, como la confirmación de las hipótesis de lectura, en donde el estudiante sea consciente de que él ha aplicado unas estrategias y luego, gracias a esas estrategias, ha alcanzado la comprensión, permiten exaltar la motivación y por ende el logro de la comprensión. Finalmente, para su marco teórico, lo que se recomienda es que haya un documento coherente, cohesivo, bien escrito, pero en el que se perciba que evidentemente usted es conocedor de la teoría que usted está llevando a cabo en la investigación.